Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo en este momento. Hoy tengo el gusto y el gran honor de contar con la compañía de Rafa Millán para esta conversación. Él es psicólogo, amante del sufismo, es autor también de dos libros maravillosos. Yo me estaba leyendo Las enfermedades mentales no existen, son los padres, y es un libro que he disfrutado en todos los sentidos grandemente. Y también es autor de Cómo ser sufista y morir en el intento, ¿verdad? ¿Me corriges? Cómo ser sufí y morir en el intento, exacto. Cómo ser sufí y morir en el intento. Y también junto con su esposa Mardía, que pueden encontrar el link de mi conversación con ella también aquí en este mismo canal, formaron el canal de YouTube de Psicología y Espiritualidad. Tienes una gran fan en aquí en Colombia de tu canal, Rafa. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Qué bien, muchas gracias a ti. Pues si tienes grabada la conversación con Mardía, yo les animo a que vayan a verla primero, que seguro que va a ser más interesante que esta, porque ella es la verdadera estrella de la pareja. Así que Siempre dices eso, Rafa. sí, lo creo de verdad. Y además es un trabajo para mi ego, ¿no? Como yo creo que hablaremos de esto, tengo así voy puliéndome mi egolatría y mi narcisismo, porque tengo que reconocer que ella está años luz por encima de mí, así que así también me trabajo a mí mismo. Como yo lo veo, son dos visiones totalmente diferentes y por eso me encanta poder contar con ambos y por separado para poder hablar de esto que es el amor, el miedo y lo que hay en la mitad. Eh, pues bienvenido. ¿Por dónde quieres que nos vayamos con esta temática? Bueno, por donde quieras, porque yo pensaba que íbamos a hablar sobre psicología y espiritualidad, así que de este tema no he preparado nada, pero no importa, porque como son los temas que estamos siempre trabajando, yo soy psicólogo sanitario también, ¿no? Tengo una consulta desde hace más de 15 años, donde estoy viendo pacientes todos los días, como yo lo llamo, tocando carne humana real. Entonces yo he intentado trabajar y entender lo humano desde ahí, y entender las relaciones incluso entre psicología y espiritualidad desde lo concreto, desde lo empírico, ¿no? Desde la propia consulta, que es como el laboratorio o el vivero humano, donde yo trabajo con biografías, ¿no? Es muy interesante que mi trabajo en cierta manera es con corazones o con vidas, ¿no? Y con vidas de personas vivas. Yo no trabajo con aspectos parciales, como muchas veces ocurre o como debería en ciertas escuelas de psicología de entenderse, ¿no? Para un psicoanalista, pues trabajas con pulsiones inconscientes, ¿no? O para un conductista con conductas, o para un cognitivo conductual puedes trabajar con constructos o con cogniciones o representaciones, ¿no? O esquemas mentales. Entonces yo creo que la clave es como juntar todo eso para trabajarlo junto. ¿Y qué sería todo eso? Lo que lo junta todo, como la argamasa o la masa que está uniendo todas las partes en una unidad, pues a eso podríamos llamarlo amor, lo que hace que todo sea una experiencia única y unitaria. Ya sabes, si has visto alguno de mis vídeos o en el libro lo repito, me parece que para mí el peor pecado filosófico y psicológico que hay, yo lo he llamado la sinécdoque, que es una figura literaria que consiste en tomar la parte por el todo. Y entonces esto podría ser, entonces, visto desde aquí, si tomar el todo por el todo e intentar ver esa unidad donde todo se reunifica, si el amor, pues lo contrario podría ser perfectamente el miedo. ¿Y por qué tengo miedo? Porque tengo que aferrarme a una identidad parcial, a un aspecto único de mí, a una parte en la que me encastillo o me parapeto o me escondo, y entonces yo me identifico con algo, ¿no? Esto se ve continuamente, incluso ni siquiera en aspectos, digamos, enfermizos o neuróticos, como se podrían ver en consulta. Continuamente estamos jugando a esto, ¿no? Pues yo digo, yo soy eso, psicólogo, o filósofo, o escritor, ¿no? Y enseguida ya tomo una identidad y me parapeto en ella, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, me mete el dedo en el ojo o me ataca y me dice, uy, pues tú eres un psicólogo muy malo, ¿eh? O yo he ido a tu consulta y no me ha valido de mucho, tal como. Entonces me enfado y tengo miedo. ¿No? O lo contrario, si alguien me dice, pues eres un psicólogo estupendo, tal, pues entonces tengo lo contrario del miedo, ¿no? Tengo una especie de amor, pero sería un amor narcisista, porque es nada más que de un aspecto parcial y no de la totalidad. Así que se me ocurre ahora, que lo podemos plantear así, el amor y el miedo, amor como lo que tiende a la unidad y miedo como lo que tiende a la separación y a la identificación exclusiva y exclusivista como una de las partes. Por eso el miedo máximo sería el fundamentalismo, que está en todas las religiones, que está en todas las ciencias y que está en cualquier identidad sociológica. En un partido de fútbol, en un equipo de fútbol también lo puede haber, que sería la única verdad, es la mía, parcial, vista desde mi punto de vista, desde mi esquema o desde mi identidad, y todo lo demás a la hoguera, ¿no? Condenado, a las tinieblas exteriores.
Y eso sería el peor. Esto pasa parte del miedo, ¿no? Porque lo que habría que hacer, y ya me callo para dejarte hablar a ti, sería ir tumbando todas las identidades parciales, quitándonos todas las capas para llegar a esa experiencia de la totalidad, de la unidad o de la divinidad, que podríamos llamar el amor con A mayúscula. Bueno, Rafa, tú estabas hablando y me vienen muchas imágenes y varias que narras en tu libro, este de las enfermedades mentales no existen. Bueno, hay varias cosas que me gustaría que nos contaras. La primera es este cuento budista que tienes, en el que habla que un rey manda matar a un sacerdote y el sacerdote le dice, bueno, solo tengo una petición, que es como, bueno, esas identidades parciales de las que hablas, ¿de qué se tratan y hasta dónde van y qué tan profundas son? ¿Nos contarías ese cuento, Rafa, por favor? Sí. Venga, a ver si me acuerdo, ¿eh? Porque ahora lo mismo puedo quedar fatal, pero sí, creo que me acuerdo de este cuento, ¿no? Es un cuento tradicional que yo he oído en varias versiones y en varias tradiciones, porque por otra parte es muy obvio y es muy tópico, que es la de, sí, el maestro espiritual, ¿no? Que es condenado, o el místico, ¿no? Que es condenado a muerte, por lo que en realidad en la mayoría de las tradiciones, y esto viene muy al hilo de lo que estamos hablando, todo el mundo es condenado a muerte, que es por lo que estás cuestionando el orden establecido, ¿no? Y esto es algo que siempre es peligroso, eres un agitador, ¿no? Como lo fueron, por ejemplo, todos los grandes profetas, en mi opinión, ¿no? Desde Jesucristo a Buda, ¿no? Todos han venido como a agitar las conciencias, ¿no? Entonces, por eso algunos de ellos, no todos afortunadamente, han acabado, como el propio Jesucristo, ¿no? Pues condenados a muerte. Y entonces se cuenta, ¿no? que el rey tenía, ¿no? tenía como la condición de conceder un último deseo antes de aplicar la condena, antes de ejecutar. Entonces el maestro le dice, está bien, ¿no? Quiero que me ejecutes, pero antes de ello quiero que me digas quién es el que firma la sentencia de muerte. Entonces el rey se queda muy extrañado porque es una respuesta obvia y dice, pues yo, el rey, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿quién es el rey, no? Si no fuera rey, serías tú igualmente. Y se queda pensando y dice, bueno, pues yo, y mi nombre, ¿no? Pues Filipo II el rey, ¿no? Si en vez de este nombre tuvieras otro, seguiría siendo el rey, ¿no? Y de esta manera el rey va jugando así con diferentes identidades, dándose cuenta que realmente no es ninguna de ellas y que al final él no puede decir quién es ese yo, ¿no? Se le va diluyendo como el agua en una cesta, ¿no? Porque yo no soy mi pensamiento, si yo pensara de otra manera dejaría de ser yo no soy mi conducta, si actúo de otra manera no sería yo no soy nada que pueda nombrar, no soy mi nombre, si me llamara de otra manera, o mi género, si tuviera otro género, otra sexualidad, dejaría de ser yo no soy mi equipo de fútbol, yo no soy del Real Madrid, o yo no soy mi profesión, no soy psicólogo, si tuviera otra no sería yo acaso, y de esta manera va deconstruyendo, se va diluyendo esa identidad hasta que al final el rey pues ya no sabe quién es él y entonces tiene que perdonar la vida del maestro de tal manera que quien al final muere no es el astuto maestro, sino el ego del rey, ¿no? Al final al rey se le corta metafóricamente la cabeza, esa cabeza del ego, ¿no? Y alcanza de esa manera la iluminación, ¿no? Y se cuenta que entonces el rey ya se pone al servicio del maestro. Y esto lo cuento, bueno, porque para mí me interesa mucho esa relación entre psicología y espiritualidad y en el libro recuerdo ahora que lo cuento, porque algo parecido me pasó a mí con mi disciplina, con la psicología. Hay que aclarar que esto, cuando yo digo las enfermedades mentales no existen, lo digo desde un posicionamiento filosófico y epistemológico y nosiológico. Es decir, yo estoy haciéndome un cuestionamiento de fondo y por supuesto no digo que no exista el sufrimiento humano y que no adopte formas y patrones a veces muy concretos. Lo que digo es que no funcionan como una enfermedad, porque precisamente la enfermedad sería algo que afecta a un aspecto parcial de lo que soy, a mi cuerpo o a mi cerebro. Y las problemáticas emocionales o los trastornos psicológicos afectan a la totalidad de lo que soy. Y no son solo mentales, son mentales, emocionales, sociales, familiares, filosóficos, existenciales. Cuando alguien tiene una depresión, afecta a todo lo que es y a todo su ser, nada más que a un ámbito. Por eso llamarlo enfermedad es muy engañoso, ¿no? Porque parece que entonces la causa es algo ajeno y externo a mí, que es la enfermedad que viene y me cae encima, como me puede caer un resfriado a través de un virus. Pero no funciona así, es una perturbación de todo mi ser, ¿no? Por eso digo que las enfermedades no existen y a mí me ocurrió lo mismo, como a este rey, con el tema de la psicología. Yo empecé a decir, bueno, ¿qué es la psicología? Es que una psicología sin una antropología, sin plantearme qué es el ser humano, cuáles son sus necesidades, cómo funcionan, qué aspectos y dimensiones tiene, y si hay una vida consciente y una vida inconsciente o una vida supraconsciente, ¿no? Entonces no puedo tener una psicología sin tener una antropología, pero no puedo tener una antropología sin tener una filosofía, una ontología, un saber sobre el ser, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Hasta dónde puedo yo conocerla? Hasta dónde es legítimo como preguntarme, si no tengo una epistemología, ¿no? Que es la ciencia, o cómo hasta dónde puedo yo llegar a saber sobre lo humano.
y lo humano además es histórico, ¿no? Y es biográfico y es contextual, ocurre en una sociedad y en un contexto, y lo que en una sociedad llamaríamos enfermo, a lo mejor en otra no lo sería, o en una época histórica algo se considera una enfermedad, ¿no? Y entran y salen enfermedades de los manuales de psiquiatría continuamente y en otra no. Luego al final hay que plantearse la totalidad del conjunto, de tal manera que la psicología no es, ni para mí podrá ser nunca, un saber aparte, una sinécdoque, una ciencia desgajada y separada del todo, sino que tiene que entenderse desde la totalidad y tiene que ser un saber multiparadigmático, en que hay muchas ciencias y paradigmas implicados, filosófico, no solo científico, aunque también científico, y sobre el sujeto humano, no sobre un objeto. Por eso no es una ciencia empírica en el mismo sentido que las ciencias naturales, porque las ciencias tienen un objeto de estudio y está muy bien, y eso es muy interesante y es muy enriquecedor, pero la psicología debería de ser sobre un sujeto. Y el hecho mismo de definir qué es un sujeto ya es filosóficamente problemático, porque la psicología también está siempre y debe estar así en una permanente redefinición de sí misma. No puede descansar en un objeto, ya sabemos lo que es lo humano, es esto, porque eso sería cosificarlo, ¿no? Actuar como el rey Midas que convierte en objeto todo lo que toca y de nuevo hace una sinécdoque y en vez de ver una totalidad ve una parte y se identifica con ella. Entonces sería una psicología, desde tu pregunta, del miedo y no del amor. No, nunca puede ser una psicología científica. Entonces, fíjate qué interesante cómo se hila todo lo que hemos hablado, este cuento del rey, esta cosa del amor y esto que hemos hablado al principio de la sinécdoque, de la identidad, de tomar la parte por el todo, que para mí es la clave de todo, la dialéctica entre la parte y el todo, de cómo cuando la psicología se convierte en una psicología de escuela y solamente una única mirada es válida, un único paradigma, una única escuela, la que sea, la cognitivo-conductual, la psicoanalítica, la humanista, la que sea, y todas las demás están equivocadas, es decir, tengo una visión exclusiva y excluyente de lo que es el ser humano y de lo que es la psicología, estoy cayendo en la sinécdoque y estoy tomando una parte por el todo, no, el árbol no me deja ver el bosque y entonces ya no estoy tratando al ser humano vivo y real, sino que estoy tratando nada más que un aspecto muerto, que una rodaja del chorizo, pero para primero cortar el chorizo tengo que matar al cerdo, o sea, primero tengo que matar lo humano para verlo desde una única dimensión, objetivarlo, para pretender ser una ciencia empírica o una ciencia objetiva y mirarlo desde ahí. Entonces yo planteo, yendo un poco a contracorriente de los tiempos, que la psicología tiene un aspecto científico y es interesante, pero no puede ser la totalidad de la psicología, es nada más que una parte en un paradigma más grande. Incluso, mira, el otro día escuchaba a un psicólogo conductista que decía, cuando viene un paciente a consulta psicológica, le decían, bueno, si usted es conductista, tiene un paradigma materialista, usted cree que solo es real la materia y las interacciones sinápticas cerebrales y que todo lo demás es de alguna manera falso, ilusorio o fantasmático. Entonces, un psicólogo no puede ser, por ejemplo, cristiano y creer en Dios, ¿no? Le hacen esta pregunta, interesante. Y se quedaba el psicólogo conductista, se puede ver en internet, pero no voy a decir quién es, ya no digo nombres, he aprendido esto. Okay. El psicólogo respondía, decía, no, claro, un psicólogo puede tener la creencia que quiera, siempre que eso no intervenga en la consulta y cuando viene un paciente le aplique nada más que una técnica. Y esto parecía algo muy guay, ¿no? Porque claro, que aséptico, ¿no? Wow, yo vengo aquí, me aplicas una técnica, como si tengo el coche roto, lo llevo al taller, me cambian la rueda y aquí no ha pasado nada, ¿no? Ya está. Como algún paciente que casi parece como, bueno, como usted es psicólogo, pues tendrá como algunas herramientas mágicas para arreglarme, yo me quedo aquí así quietecito y usted me arregla, ¿no? Como eso, como el que va al mecánico a cambiar la rueda, ¿no? Pero es que entonces yo dije, bueno, esto puede ser así, ¿no? Yo puedo ser sincero, un psicólogo conductista puede decir, mira, yo soy especialista de conducta, ¿no? Yo no le llamaría psicólogo, porque psicólogo viene de psique, mente o alma, pero entonces si no sabes de la mente y del alma, solo de la conducta, podemos llamarlo etólogo. Eto viene de conducta, ¿no? El especialista en la conducta, ¿vale? Está bien. Y entonces yo voy a tratar tu problema de una manera específicamente conductista y ya está, muy limitado, muy sectorial, este cachito de la realidad vamos a mirar, la conducta, y ya está. Eso está bien, pero no sería una psicología, porque si no nos planteamos, por ejemplo, cuál es el sentido de la vida, si existe o no existe un Dios o de qué manera, qué significa existir para un ente divino, si es que eso es posible, si hay un sentido total y último de la realidad, cuál es el horizonte final de existencia, es que esas son preguntas esenciales para saber cómo comportarme yo en este mundo. Entonces, si eso nos lo pregunta el psicólogo, vale, podemos llamar psicólogo al especialista de la conducta, pero entonces tendría que haber como un saber mucho más amplio y generalista, podríamos llamarlo filosofía, o psicosofía o algo así, que sea el que se encargue del saber total. Sí, ¿verdad? Pero ahora, cuéntame tú un poco, que no quiero enrollarme, tengo tendencia a enrollarme mucho y prefiero que me cuentes tú. Me encanta, pero es un poquito como lo mencionabas en el libro y quiero profundizar en esto que tú decías. Si dos médicos con diferentes cosmovisiones o diferentes religiones, vamos a ponerlo en términos religiosos, un musulmán y un cristiano ven un hígado y analizan un hígado, pues el resultado y el diagnóstico puede ser exactamente igual.
cosa Eso que es. no puede pasar con un conductista, porque para la conducta que para una persona puede estar bien, para la otra puede no estar dentro de la norma, dentro de la normalidad, que es un tema bien recurrente en la primera parte del libro, ¿no? Ujú. ¿Quién establece lo normal? Hace poquito publiqué una frase de una canción de Caetano Velosa que dice, visto de cerca nadie es normal, Eso, ¿no? justo. Entonces, visto de cerca, todos tenemos parámetros diferentes de conducta. Entonces, un conductista con o sea, de una región totalmente diferente a la mía, no me va a analizar como una persona que sea también colombiana, que entienda la norma que funciona tribalmente en este país, pues, o sea, como más ajustada a mis circunstancias, ¿no? Entonces, pues, un conductista tampoco puede ver lo mismo que no pasa con un hígado. Ujú. Pero yendo un poquito más profundamente, a mí me gusta mucho ver esa mirada holística que tú presentas, no solamente para temas humanos como la psicología, la filosofía, la historia, sino que también físicamente esto se ve, o sea, nuestro físico, nuestro hígado, nuestros órganos, que pueden ser estudiados como una cosa, como un objeto de estudio, también son afectados por esta parte psicológica. Incluso me gusta mucho que Sí. en el antiguo Egipto, no sé si, pues, qué referencias tengas tú, pero me gusta mucho la concepción de medicina holística que tenían en el antiguo Egipto, donde los especialistas eran los médicos menores. El único que podía tratar a Faraón era un médico general, Claro, pero no como lo claro. tenemos concebido actualmente, sino que era un médico holístico que miraba qué era lo que estaba pasando en Egipto, porque además como Faraón era Dios, como Faraón, y para su Wow. mentalidad él tenía claro que era el Dios de Egipto. Entonces, ¿qué estaba pasando en Egipto? ¿Qué estaba pasando en la familia real? ¿Cómo estaba toda la situación económica? ¿Cómo estaba toda la funcionalidad alrededor del faraón para poder analizar qué le pasaba a Faraón? Incluso hay un tratado que no recuerdo en este momento cómo, pues de qué región es, que dice qué pasa en el cuerpo de Faraón cuando se seca el Nilo. O sea, lo Wow. tenían perfectamente establecido y era tan real y tan vívido que no era a este faraón. Es que si el Nilo se seca, hay que mirar los índices de no sé qué en el cuerpo de Faraón. Si esto sucede en Egipto, hay que mirar por este lado a Faraón, hay que cuidarle sus entrañas, hay que cuidarle su alimentación, tenemos que suministrar. Y hay un tratado entero que dice cómo se tiene que tratar a Faraón orgánicamente por cómo funciona toda su cosmovisión, ¿no? Oh, impresionante. Sí, sí, Entonces así es, así es. esta concepción holística donde se toma cada parte en el todo, que también me viene la visión de la red de Indra que Justo, me gusta justo. mucho y siempre me ha gustado mucho porque me parece un buen parámetro. O sea, ahí están hablando de geometría fractal desde hace siglos, ¿no? Y me gusta mucho esto de las joyas de Indra, la red de Indra, donde tenemos que ver, donde en cada gota podemos ver toda la red y Eso es, toda la red está fragmentada en cada gota, ¿no? Entonces, eso es. volviendo un poquito al tema del amor y el miedo, y cuando tú dices eso que nos unifica es el amor con una mayúscula, es ver cómo cuando tendemos a la unidad, cuando tendemos a buscar, a disolver esas fronteras que nos separan entre el yo y el tú, que finalmente, si nos vamos por ahí, no se acaba esta conversación. Y bueno, es que en la segunda parte de mi libro dedico varios capítulos a hablar de la frontera entre el yo y el tú, con esas palabras, además. Ya lo verás, yo creo que te va a interesar un montón. No, Mira, llevo cuatro cuadrantes. ya estoy navegando Ah, vale. por esa Ah, vale, parte del vale. libro, pero cuando tendemos a disolver esas fronteras entre el yo y el tú, es que tendemos a la unidad y al amor y donde Claro. ya el miedo se va desvaneciendo porque me acerco tanto a ti, tú eres muy diferente y me puede dar miedo siquiera oírte hablar porque planteas cosas que para mí y para mi cosmovisión no funcionan. En la medida en la que me acerco y se disuelve esa barrera, me doy cuenta que no hay yo y tú, que tenemos una forma de funcionar en este mundo físico, en esta realidad holográfica, de Claro. una forma diferente, pero al final la frontera se desvanece y el miedo se va con ella.
Claro, igual sí, que las gotas o las lágrimas de Indra, ¿no? Cada una refleja a todas las demás, pero cada uno lo hace desde una perspectiva y un ángulo diferente, ¿no? Todas ellas son la totalidad, pero igual que la ola es el mar, pero cada ola también es diferente, ¿no? Entonces, cada ser humano, como decía Leibniz, da una definición de ser humano muy interesante, ¿no? Dice, es un punto de vista único sobre el universo, ¿no? Porque eso somos. Cada uno tiene unas vivencias, una biografía, una cosmovisión, una emocionalidad, incluso un encaje espiritual totalmente diferente, ¿no? Y entonces, todos somos la totalidad, todos somos una ola dentro de ese océano único de conciencia, pero a la vez tenemos una individualidad y ambas cosas son reales, ¿no? Tanto lo individual como lo total, o lo relativo y lo absoluto. No podemos caer tampoco, que ahora está muy de moda, en un no dualismo acosmista que acaba negando la individualidad y la diferencia, cayendo como en una especie de experiencia oceánica homogénea y amorfa, en que no hay patrones ni modelos, pero tampoco lo contrario, en que solamente existe el ámbito de lo relativo y nos olvidamos de ese amor con la mayúscula que lo unifica todo. En esa dialéctica también está eso en el Sutra del Diamante, me parece, ¿no? Que es ¿a dónde va el uno? A los muchos. ¿Y a dónde van los muchos? Al uno. Tal vez se resuma así en cierto aspecto cosmogónico o metafísico de la enseñanza budista, tal vez queda ahí perfectamente resumido. Y, Y, ¿verdad? Y en una frase sufí que dice, el que se conoce a sí mismo conoce a su Señor, ¿no? eso es, eso es. Profundizas tanto en tu individualidad y buscas tanto tu yo que vas como en esta o sea, como en un patrón fractal, profundizando, profundizando, profundizando hasta que te puedes dar cuenta que en lo profundo de la parte está el todo y el todo está en todas las partes. Eso es, en el corazón del ser humano sincero. Hay también un hadith Qudsi en el que la divinidad habla en primera persona, que dice, ni los cielos ni la tierra me contienen, pero el corazón del ser humano sincero me contiene. Si somos capaces, nos da la pista, ¿no? Si somos capaces de ser sinceros, de llegar a ser auténticos, es decir, ¿qué sería ser auténtico en nuestro lenguaje? Pues no quedarme con ninguna identidad parcial, sino ser capaz de entregarme totalmente a la realidad total, al absoluto o a la divinidad, y se van quitando todas las capas y soy capaz de hacer eso. Entonces, como tú decías, descubro que la divinidad o la totalidad habita en mi corazón, es mi propio centro, ¿no? El centro del individuo no está separado del centro de la totalidad. De la misma manera que yo puedo poner así dos dedos, ¿no? O dos manos y parecen dos cosas separadas, o la mano derecha o la mano izquierda, pero realmente forman parte de un mismo cuerpo. ¿Y dónde acaba la mano derecha y empieza el cuerpo? ¿Dónde acaba la mano izquierda? No, son la misma cosa, no hay diferencia entre ellas, ¿no? O dos olas, ¿no? Forman el mismo océano, o dos ramas el mismo árbol, ¿no? Tantas metáforas para decir lo mismo. Sí, justo, así es. A mí hay un autor que se llama Douglas Harding, que tiene un librito muy divertido que se llama Vivir sin cabeza. ¿Has oído hablar de este? Que No, intenta llegar a esta experiencia de una manera empírica, muy curiosa, y tiene como un ejercicio en el cual él basa todo, ¿no? Que dice, vamos a ser totalmente científicos y empíricos, ¿eh? A intentar mirar la realidad. Ahora mismo, todo lo podemos hacer. Vamos a mirar la realidad que tenemos de una manera totalmente objetiva y totalmente científica y empírica, es decir, sin ningún preconcepto previo, sin ninguna preconcepción, ¿no? Entonces, lo primero dice, nos podemos mirar para abajo, ¿no? Si yo miro para abajo, pues veo que tengo mis pies, mis piernas, ¿no? Mi barrigota, así, puedo ver mis manos que están por aquí, pero si sigo mirando para arriba y busco mi cabeza, no la encuentro. ¿Dónde está mi cabeza? Entonces, él se da cuenta en el libro Vivir sin cabeza, me parece que está en el Himalaya, así en una gran cadena montañosa, que dice, donde debería estar mi cabeza está toda esta cadena montañosa. Es decir, yo tengo unas piernas, tengo una barriga y luego tengo el Himalaya, ¿no? Aquí encima, el universo entero. Donde debería estar mi cabeza está el universo entero, ¿no? Y entonces dices, no, porque yo me miro en el espejo y sé que tengo una cabeza. No, porque yo estás viendo una imagen reflejada delante de ti que está en ese espacio que es el universo. No, porque es que a veces me duele aquí la cabeza. ¿No? Si eres totalmente fenomenólogo, atiendes a los fenómenos que realmente experimentas sin meter ninguna preconcepción, lo que te duele es como la bóveda del cielo o te duele el techo de la habitación, pero no te duele, ¿no entiendes? Mira, entonces le decían, yo puedo señalarte a ti así, ¿no? Y señalar así a la cámara, yo os animo a todos a que lo hagáis, y me estáis señalando a mí, ¿no? Pero ahora de pronto, si señalo así, ¿qué estoy señalando? Señálalo así. Señala dónde crees que está tu cabeza. Señálate tú también, Verónica, sí, donde crees que está tu cabeza. ¿Qué estás señalando? Como una nada que lo acoge todo, ¿no? Un espacio vacío donde todo se manifiesta, ¿no? Yo veo aquí el ordenador,
veo aquí en la pantalla con la cara de Sí, Verónica. no puedo ver lo que estoy señalando. Claro, porque es el ojo que todo lo ve menos a sí mismo, ¿no? Entonces él dice, y la magia del libro es que se puede vivir desde ahí, se puede vivir sin cabeza. Y entonces dice, pierdes la cabeza, hay que decapitarse, ¿no? Perder el ego en otro lenguaje, pero a cambio ganas el universo en su conjunto. A partir de ahora, si ya no tienes cabeza, donde estaba tu cabeza está en la totalidad de la realidad. Está el otro que tienes delante que ahora ya forma parte de ti, porque está en tu cabeza, ¿no? Así. Y de esta manera como que parece muy cómica, pero que a la vez es muy potente, ¿no? Que recuerda un poco también a algunas técnicas de Cartole o en España de Sergi Torres, que todo el rato buscan técnicas para llevarnos a esa experiencia del puro presente o del puro instante, ¿no? De la pura experiencia, yo diría, mística, que en realidad ocurre en cada instante. Entonces él lo hace de esta manera tan graciosa, ¿no? A partir de vivir la experiencia en primera persona, donde vemos que no tenemos cabeza. Entonces desde ahí tenemos la experiencia, uno puede saborear por un instante como la experiencia pura, ¿no? Sin categorías, sin mente, sin cabeza, sin bueno ni malo, ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, sino solamente es lo que es, ¿no? De hecho, es nuestra cabeza, como tú bien sabes, el que todo el tiempo nos está alejando de esa experiencia, ¿no? Si pudiéramos parar el pensamiento y no irnos como a una preocupación de futuro que no existe, ni a una preocupación de pasado que ya pasó y tampoco existe, y venimos a este momento, aquí y ahora, donde no hay nada, nada más que lo que se está manifestando en cada instante, el ser No que hay es, ese nada y está todo. No hay está todo, nada y eso es, y nada está y está todo en este todo. momento. ¿Sí? Que Eso, es un Abdelwaje ejercicio Martín, que me gusta. Dime, perdón, dime. no, no, un sufí amigo nuestro, solo esta frase, decía que Dios es el vacío que todo lo llena. Definía así, le decían, ¿qué es Dios? Decía, Dios es el vacío que todo lo llena. Fantástico, me pasó hace poco, tuve una experiencia donde me sentí absolutamente completa y estaba en la absoluta nada. O sea, fue la única experiencia de completitud total que he experimentado, en la que por unos breves instantes, pues no puedo ponerlo en tiempo porque no había tiempo, estaba en la absoluta nada. Y ahí como que realmente me sentí completa, ¿no? Donde no había yo, donde no era yo. Bueno, después hablamos de esto porque si nos vamos por el yo, por ahí nos perdemos, Rafa, te lo dije. También en el sufismo se dice que el sufismo o cualquier camino espiritual, ¿no? Es una fábrica de ceros, ¿no? Porque tenemos que reconocer que en otras escuelas, ¿no? Por lo que se pretende llegar a ser algo, ¿no? Yo estudio medicina para ser médico y pongo mi diploma en la pared, mira, yo soy algo, médico, cómo molo, qué guay, ¿no? Y entonces, sin embargo, el sufismo es lo contrario, dejar de serlo todo, o sea, dejar de ser para llegar a ser nada. Y nuestro maestro, bueno, Maulana, el maestro que conocimos, decía, para llegar a ser un cero. Decía, y entonces, si tú realmente eres un cero y si tienes suerte, la unidad, ¿no? La divinidad se pondrá a tu lado, entonces ya serás un 10, ¿no? Una totalidad completa, ¿no? Pero para eso primero hay que ser nada, llegar a ser nada, y Hay que entonces lo llegar a eres ser todo, nada. tú dices, ¿no? Justo. Y es un poquito la frase que me encanta del sufismo de morir antes de morir. Cuéntame un poquito, ahora hablemos del otro libro, que no he tenido el gusto de leérmelo, cómo ser sufi y, no y morir en el intento. Eso, Es un eso. poquito, tiene que ver con eso, o sea, como morir, ¿morir qué? Morir al yo del Claro, rey para claro, poder... morir antes de morir, exacto. El que muere antes de morir, hay otro hadith, otro dicho en el sufismo, que es el que el ser humano está dormido y cuando muere despierta. Es posible, ¿eh? Que cuando moramos despertemos del ensueño de la vida, ¿no? De este sueño parcial en que yo me he creído Rafa Millán, tú te has creído Verónica, nos hemos identificado con el personaje y nos parece que de repente lo que a mí me pasa es una cosa muy importante y que yo tengo así como una identidad separada de los demás, que soy un psicólogo, que guay, que he estudiado mucho, como molo, ¿no? Pues eso es una película, es un personaje, ¿no? Entonces sería como entrar a una película, como entrar a una sala de cine y entonces, como todas las luces se apagan y yo no veo el decorado y el escenario, nada más que veo la película, y empieza la película y van pasando horas, días y años, y al final yo me creo el protagonista de la película, que está pasando ahí delante encima de la pantalla. De hecho, esto nos pasa a todos, ¿no? Porque tenemos esa tendencia a identificarnos, que realmente visto desde una perspectiva biológica o evolutiva es casi un absurdo, ¿no? El que yo voy a ver una película al cine y sé que todo es mentira, que son unas que cuando están, yo que sé, disparando al actor protagonista y muere, nadie está muriendo, es un actor que está ahí fingiendo que muere y ni siquiera está ahí, son unas manchas de luz que se mueven y sin embargo me asusto y me emociono y se besan apasionadamente el protagonista y la protagonista y me emociono y me pongo a Emoción. llorar. Claro, ¿no? Me he identificado, me he metido en la película y me la he creído, ¿no? Pues esto es lo que nos ha pasado. Es la misma metáfora que la caverna de Platón, ¿eh? Yo creo que si Platón hoy en día conociera el cine, hubiera hecho, en vez de la caverna de Platón, hubiera sido la sala de cine de Platón, ¿eh? Porque es la misma metáfora. Hemos estado viendo las imágenes que están pasando aquí en mi mundo, ¿no? Rafa Millán, el psicólogo, y me lo he creído. Y de pronto la conciencia libre o yo que sé, ese vacío
total que somos, esa nada que es el todo, se ha creído Rafa Millán, igual que se ha creído el protagonista de una película. Entonces ya no me acuerdo que yo entré una vez en el cine y que me puse a ver la peli de Rafa Millán, pero bueno, ya cuando muramos despertaremos, ¿no? Pues el sufismo, como todo camino espiritual, en mi opinión, propone que es posible despertar antes, es decir, morir antes de morir. Y cuando mueres antes de morir ya has superado la muerte. Entonces luego cuando llega la muerte física, en el sufismo se llama velarse de este mundo, ¿no? De esa manera metafórica y bonita, ¿no? Cuando muere un ser iluminado o un maestro, se dice esa expresión, ¿no? Yo que sé, pues el 10 de octubre se veló de este mundo, ¿no? Pues eso, ¿no? Sigue, pero al otro lado del velo, ¿no? Al otro lado del velo del dunya, del velo del mundo manifiesto. Qué bonita metáfora, pero también es un ejercicio interesante como una puesta, esta figura literaria de la puesta en abismo, ¿no? O sea, que es como tener un sueño dentro de otro sueño, ¿sí? Eso. Y al dormir despertamos, ¿no? Eso. Más o menos así por el Así. estilo. Y con lo que tú decías ahorita del cine también podría ser un bonito experimento. No sé si tú te has observado de vez en cuando, y puedo estar divagando un poco, pero en tu concepción de Rafa Millán, de esto es bueno y esto es malo y esto funciona y esto no funciona, esto es normal, esto no es normal, cuando te ponen enfrente una película que se sale de tu normalidad y tú empiezas como a simpatizar con ciertos rasgos de personalidad que no están bien en tu realidad, como abstraerte y observarte simpatizando con cosas que en tu realidad no funcionarían bien. Eso sería como integrar la sombra, que es que en lo psicológico, claro, es verdad que estamos hablando ahora como de mucha altura, pero también hay una parte psicológica que no debemos olvidar, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil caer en el bypass espiritual, que me hago 3 meditaciones, me pongo 2 inciensos, hago 4 cursillos y ya me creo un santo, ¿no? Me creo súper iluminado y voy aquí Me el leo más un iluminado. libro de Deepak Chopra y ya soy súper elevado. Eso, me leo un libro de Deepak Chopra y ya soy lo más, ¿no? Entonces, lo primero que hay que, o sea, eso se ve por eso, ¿no? Cuando hemos hecho el trabajo de integración de la sombra, que es un trabajo psicológico, las partes no reconocidas de mí mismo y las partes que no me gustan, que suelo verlas proyectadas en los demás, tengo que asumirlas como propias, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer ese trabajo de una manera muy directa, o hay muchas técnicas, sería esa, ¿no? Como tú dices, ¿no? Verlo desde esa perspectiva del testigo inmutable, del vidente, colocarme en el lugar sin cabeza, en el lugar de la totalidad o de la plenitud, y desde ahí, pues entonces yo veo, mira, una forma, una metáfora que a mí me gusta y que me es útil sería, yo me veo a mí mismo como un árbol muy flexible. Entonces están las ramas, que son el pensamiento, ¿no? Que está todo el rato moviéndose según sopla el viento, ¿no? Entonces ahora pienso que sí, ahora pienso que no, ahora soy de derechas, ahora soy de izquierdas, ahora me encanta este autor, ahora le detesto, ¿no? Y así. Luego estaría la parte emocional, que es un poco más sólida, es como el tronco, pero también se está moviendo, ¿no? Entonces ahora me siento bien, ahora me siento mal. Somos súper frágiles psicológicamente. De pronto llega un chico o llega un amigo y me dice, uy, qué guapo estás hoy. Y ya estoy bien. O lo contrario, me dice, uy, hoy estás como feo hoy, ¿no? Y ya estoy mal, ¿no? O sea, una palabra, de repente ya, como todo mi sistema así espiritual y psicológico, se puede venir abajo a veces por una palabra, ¿no? Entonces, yo lo puedo observar también, igual que observo cómo el pensamiento fluctúa y no puede parar. El pensamiento está siempre en movimiento, es fluctuante, ¿no? Es como el fuego, está siempre adoptando formas continuas. La parte emocional es un poco más sólida, es más dura, las emociones se pegan al cuerpo, son más lentas. Si alguien Y está se pensando, somatizan. se somatizan, como tú decías con este ejemplo del faraón, que te lo voy a robar. Esto del faraón ya a partir de ahora te lo voy a robar. Te voy a contar Todo la tuyo. historia del faraón y cuando se seca el Nilo, ¿no? Y entonces está esa parte emocional, que sería, y entonces se trata de intentar buscar un lugar más profundo que sea la raíz, que es la parte que no se mueve. Entonces esto se puede hacer incluso de una manera casi sinestésica o cinestésica o somática. A mí me vale colocarme como en el lugar del jara, ¿no? Justo aquí donde la rabadilla, o en el lugar, perdón, de la kundalini o en el lugar del jara. Es así un poquito por encima del ombligo o a veces incluso aquí, ¿no? Como detrás de la cabeza. Entonces yo puedo colocarme ahí y de repente mi cuerpo incluso adopta otra postura y puedo ver mi pensamiento, cómo está cambiando como una peli todo el rato, mi emoción como también de una manera más lenta, pero va variando, y yo me coloco ahí y no me identifico con ello. Yo tengo emoción, pero no soy mi emoción, tengo pensamiento, pero no soy mi pensamiento, tengo un aspecto energético, tengo ahora más energía o menos, o sensaciones sexuales, energéticas, pero no soy eso. Soy el que observa todo eso y lo vive además de una manera unitaria, porque si me pongo ahí, de repente todo eso se convierte en una experiencia única, ya no está separado, en una mente que piensa, un corazón que siente y un cuerpo que actúa, sino que todo es unitario. Y eso se puede experimentar de una manera relativamente fácil. Lo difícil es permanecer ahí.
permaneceráis. Para eso están tantos trucos, o la meditación, o la oración, el dhikr en el sufismo, que es la técnica del recuerdo divino en el corazón, bueno, diferentes técnicas, ¿no? El corazón también es un lugar donde me puedo instalar y observarme desde ahí, y así busco como el punto fijo, que no existe, porque no es nada localizable, sino es el que observa todo eso. Y me puedo permitir sentir plenamente, entonces yo puedo tener rabia, puedo tener envidia, puedo tener ira, y me lo permito sentir plenamente. El ser iluminado no es el que lo siente, es el que lo siente plenamente porque no tiene nada que ocultarse a sí mismo, no se engaña, no hay nada que le pueda dañar. Entonces, si sientes rabia, puedes sentir rabia divina, la rabia, la ira de Dios la puedes sentir, ¿no? Pero no es algo personal, no sientes rabia porque alguien me ataque, como decía el Buda, ¿no? Y si al Buda le insultaban y se quedaba igual, decían, ¿cómo es que cuando te insultan te quedas igual? Dice, porque no hay nadie a quien estén insultando, ¿no? No está identificado con su individualidad, pero en un momento dado el Buda o el maestro espiritual puede coger y darte un bastonazo, y a veces con genuina rabia, pero realmente no lo hace desde el ego, ¿no? Lo hace por otro motivo, o por ti o por tu bien, y yo puedo sentir celos y puedo sentir envidia y tengo que reconocer todo eso en mí, pero no lo tengo que actuar. O no actuarlo de una manera muy directa, muy abrupta. Tiene que generarse un espacio de maniobra donde yo pueda actuarlo canalizadamente, pero claro que lo tengo que sentir. Entonces, porque ahora hay también una, que en mi opinión, puedo estar equivocado, y si estoy equivocado lo dialogamos, pero en mi opinión hay una corriente de psicología positiva o positivista que es un poco perniciosa en este sentido, que solamente tengo que sentirme bien, y si me siento mal es que estoy poco evolucionado y poco desarrollado, y encima me culpabilizan, ¿no? Entonces tengo, yo qué sé, mi mujer mira a otro, entonces me siento celoso y encima me siento mal por sentirme celoso, ¿no? Porque se supone que yo no debo sentir celos porque soy un ser muy, muy espiritual y muy iluminado, y de la psicología positiva, ¿no? Pues yo creo que esto es un error, que hay que sentir lo bueno y lo malo, pero no actuarlo, ¿no? Porque somos eso, somos, nuestro pensamiento cambia y nuestra emoción cambia. Y eso seguirá siempre, y en un maestro espiritual o en una persona iluminada también ocurre, pero no se identifica con ello, porque él no es su emoción, pero la emoción permanece. Y siente mucha tristeza y mucha pena. Yo he visto a Maulana llorar a lágrima viva cuando alguien sufría o cuando pensaba en el sufrimiento del mundo y estaba hablando, pues, del mal del mundo, las guerras, y llorando a lágrima viva, pero él siente plenamente ese dolor, más que ninguno de nosotros, pero no se identifica con el dolor. Él no es su dolor. El dolor ocurre porque es una parte más del universo y de la realidad y de la expresión de lo humano, ¿no? No, me identifico plenamente con lo que estás diciendo. Incluso hace poco que publiqué una historia contando que en Instagram, contando que me estaba leyendo tu libro. Precisamente había acabado de hacer una reflexión de que si el positivismo puede llegar a ser tóxico, y el positivismo llevado al extremo es negación, Pero eso es porque negación. estos consejos de todo va a estar bien, no, primero trabajemos en qué herramientas tienes para que todo esté bien, ¿no? No estés triste. Entonces el dolor se condenó de una manera absurda, donde ya sentir dolor está vetado, y además hemos como igualado, equiparado el dolor al sufrimiento, y Exacto. no es de ninguna manera lo mismo. Podemos sentir dolor legítimamente, pero no encajarnos en un estado de, de sufrimiento constante. Entonces tenemos analgésicos para todo, y los analgésicos, tanto los analgésicos, las pastillas de analgésico, como espiritualidades de fuga, como les llama el profesor Mario Eso, Sabán, o eso es. como, o como, o como estas técnicas positivistas y pseudoespirituales de yo que soy tan iluminada, pues ya no puedo sentir rabia, no puedo sentir envidia, no puedo sentir... Eso es. Esto se va reprimiendo y se va reprimiendo, y en lugar de ponerle atención a esa emoción que no es ni buena ni mala, sino que es un testigo que me está diciendo qué es lo que está pasando al interior, ¿no? Entonces es como, siguiendo con el ejemplo que tú diste al comienzo de la conversación, de uno llevar el carro al taller, en lugar de solucionar la falla del motor que me está avisando el testigo, pues corto el testigo. Eso es. O le pongo una cintica negra al bombillito rojo para que no me fastidie más, en Eso es. lugar de arreglar la falla, ¿no? Jolín, pero qué maravilla, Verónica, me estoy dando cuenta que lo vemos exactamente igual. Esto no me pasa muy a menudo, qué raro, que tengamos una sintonía en la forma de entender todos estos asuntos, ¿no? Qué alucinante, qué curioso. Yo por eso leía tu libro y te digo, no, lo amé, o sea, no es comité de aplausos, es que en serio lo amé porque es muy real, es muy bueno, vamos a vivir y vamos a ver de qué se trata. Me recuerda hace poquito, tuve una sesión con una mujer hermosa con la que estoy trabajando, que estoy segura que nos verá muy pronto, y, y decía, no, es que yo no puedo, o sea, tuvimos una sesión muy fuerte, muy dolorosa, porque reconoció muchas cosas en su proceso y en su historia de vida, en la que siempre como que había tratado de echar la culpa, y cuando hablaba del tema, hablaba en tercera persona de ella misma,
como desligándose un poquito de la responsabilidad. Y bueno, llegamos a, asúmelo, es tu responsabilidad, es tu vida, tú lo hiciste, entonces esto fue súper doloroso. Y cuando ya estábamos transitando por ahí al otro lado, un poco más pues ya después de haber experimentado toda la sombra y estábamos transitando hacia la luz de nuevo, me dice, no, yo no puedo con un demonio más. Y le digo yo, no, bienvenido a la fiesta, o sea, que se nos una de una vez para gestionarlos todos, ¿no? O sea, el que aparezca, bienvenido aquí, aquí lo atendemos de una vez, en lugar de seguirlo negando. Eso es, Lo cerveza para mejor que nos todos. puede pasar es que nos aparezca de una vez. Sí, así es, cerveza para todos los demonios, todos invitados a la fiesta. Venga. Me Sí, acordé. esta famosa frase de Jung, ¿no? De que aquello que no reconocemos en nosotros mismos nos acaba controlando y se convierte en nuestro destino. Y para cambiar algo, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y mirarlo a la cara y asumirlo como propio. Entonces, a lo mejor, sin ninguna garantía, podemos hacer algo para cambiarlo o, si no, por lo menos vivirlo de otra forma, sin tanta angustia, aceptando como que forma parte de nosotros y de nuestra identidad, ¿no? Sí, cambiar la observación, como decíamos al principio, o sea, ver que lo estás viendo afuera, o sea, que no es parte de lo que tú eres al interno. Bienvenidos los demonios, me gusta mucho eso. Me recordó un poquito, visto en otro contexto, a la metáfora que hacías de por qué nos sentamos a Brahma en el bar, ¿no? O sea, ver la totalidad de todo, luces y sombras, y si lo convocamos todo, podemos ver no la parte bonita ni la parte oscura, sino que podemos hacer que convivan y otra vez volver a la unidad, a la totalidad y dejar esa fragmentación. Porque a veces cuando negamos los demonios como que nos alejamos tanto y les vamos cogiendo más miedo que cada vez se va a hacer más difícil encararlos. En cambio, si los vemos de frente y nos acercamos lo suficiente, nos damos cuenta que no son más que una gran proyección que hicimos en un teatro de sombras, pero Eso, justo. que, pero que en realidad cada vez que tú te acercas es más pequeño y se va, como lo hablamos al principio, disolviendo el límite y el miedo con él. Eso es. Yo tengo pacientes, y me interesa mucho el mundo de los sueños, que tienen un sueño en el que son perseguidos, que es súper habitual, ¿no? Prácticamente todos lo hemos tenido y normalmente muchas veces. Y hay veces que si la terapia va bien en este aspecto de integración de sombra, llegan a tener, lo he escuchado ya muchas veces, el sueño de que se detienen a ver qué les está persiguiendo y a veces incluso abrazan a lo que les está persiguiendo. Y entonces, como en una, yo qué sé, en un guión barato de película cutre, pues se convierte en ellos mismos o en un aspecto del padre o de la madre que tienen rechazados, o a veces es un fantasma, ¿no? Como que se convierte en nada, desaparece y realmente no les está persiguiendo nada, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como esa metáfora que tú cuentas aparece incluso en sueños, ¿no? Porque nuestro inconsciente genera, tenemos todos como dentro un dramaturgo, como un autor que nos está dando metáforas existenciales continuas para entender lo que nos pasa, pero de una manera simbólica o metafórica, ¿no? A través de los sueños. Y esto se ve continuamente, en sueños de integración de sombra, como aquello que más tememos o, que no, o de lo que más rechazamos o nos escapamos, si podemos mirarlo a la cara, se va como diluyendo como un fantasma, ¿no? Asusta mucho y cuanto más miedo, más lo alimentamos, cuanto más huimos, más grande es. Pero si nos paramos a mirarlo, se disuelve, ¿no? Se va diluyendo. Como, sí, exactamente. Y aceptarnos plenamente. Aquí vendría la aceptación plena de todo lo que somos, lo bueno y lo malo, la parte positiva y la negativa. Claro, si yo fuera solo la parte de luz, pues sería todo muy fácil, no habría nada que hacer, ni habría ningún trabajo, ni habría, pero eso es una ficción y una quimera. De hecho, eso es un yo idealizado, que es lo primero que hay que matar, esa idealización del yo, de que yo soy lo más, lo mejor, el más guapo, el más bueno y el más listo, que no habita en mí ningún tipo de mal, ¿no? Cuando no es así, tenemos que aceptar todo lo bueno y lo malo y luego ya como integrarlo en una unidad y entonces en esa integración curiosamente se disuelve como las líneas del Tetris, cuando las piezas encajan bien, se disuelven. Además que lo bueno y lo malo pueden ser, o sea, lo que vemos o clasificamos como bueno y esto es bueno y esto es malo, pueden ser luces y sombras de una misma habilidad. Lo que Eso es. podemos ver malo y está mal encaminado puede convertirse en una fortaleza, ¿no? En este post que dice de visto de cerca nadie es normal, es que es la normalidad, o sea, las personas que no fueron normales y que se atrevieron a pensar cosas descabelladas son los grandes genios de la humanidad que nos dieron grandes avances, ¿no? Es que, y Eso. muchas veces se usan palabras que a mí me parecen muy buenas, que ahora, después de un trabajo largo, me parecen estupendas, pero se usan como despectivamente, ¿no? Una que me marcó a mí fue es que era como mi efecto Pigmalión, es que yo era muy, primero muy dramática
y ahora lo disfruto porque lo interpreto. Ya lo Ajá. observo y lo interpreto y me gusta. Me gusta Claro, interpretarlo y luego claro. ya me quito el vestuario del personaje y lo dejo ahí y ya, sigo tan campante por la vida. Ajá, Y qué luego bueno. eres muy intensa. eh, y como muchas veces despectivamente, esto va a sonar a que me estoy haciendo terapia contigo, Rafa. Luego te paso la factura, no te preocupes, luego te la paso. Sí. Pero, o sea, como intensa, muy intensa, como despectivamente, como ya deja de ser tan intensa, pero pues, a mí me encanta algo y me voy por ahí, pero a las profundidades, y es lo que me permite operar como opero en este mundo, solamente que ya, pues digamos que de cierta forma voy trabajando diariamente, porque es un trabajo de nunca acabar, pues creo que estamos de acuerdo en eso, para no identificarme con esto, ¿no? Pero sí, cuando me pongo el traje, así lo vivo, lo disfruto, vivo la experiencia a plenitud y luego me quito el traje y ya, ¿no? O sea, como cuando Qué me toca bueno. ser la madre rigurosa con mis hijos, yo creo que ya el cuento ni me lo creen, porque estoy súper tranquila, súper relajada con ellos, pero nos toca como ponernos en un papel y ser el observador de este papel que estamos ejecutando, de este rol, ¿no? Y eso es un señalamiento que yo hago a veces a mis pacientes que van en esa línea, es elige ser lo que eres. No lo seas, o sea, como tú dices, pues si eres dramática, pues elige ser dramático y disfrútalo, ¿no? De hecho, a mí me parecen virtudes, ser intenso y ser un poco dramático, me parece que no son defectos, sino que son virtudes. Hay una expresión en España que cuando alguien está siempre como muy pasivo y que no se moviliza ante nada o nada le interesa o no se motiva por nada, se dice, tiene horchata en las venas, ¿no? Como aguachirri, no tiene agua en las venas, no tiene sangre, ¿no? Pues hay que tener un poco de sangre, ¿no? Entonces yo creo que ser intenso puede ser una virtud, ¿no? Más que lo contrario, ¿no? Es, por eso decía y lo mencioné, y es como lo veamos al final, ¿no? Claro, Porque ser muy intenso, ¿para qué? Para amargarle la vida a los demás. claro, exacto. Ser dramática, ¿para qué? Para hundirte en tu dolor y en tu sufrimiento y en este drama, pues, Eso, novelesco, no. Pero ser dramático para vivir tu personaje, como tú dices, elegir ser dramático, ser eso elige intensa ser lo que eres. para estudiar, para desarrollar tus pasiones, para hacer lo que te gusta. Pues si no eres intenso, los grandes atletas, los grandes dramaturgos, tienen que ser intensos, los grandes genios Claro, claro. tienen que ser intensos, ¿no? Entonces, pues es como la luz y la sombra de para qué esta intensidad, ¿no? No simplemente descartarlo y ya no puede ser más intensa, ya no puede ser más, ¿Y ya qué no puede significa ser no ser más. intenso? Quedarte así, como ya no soy intenso, y me quedo así con cara de tonto. Es que no sé qué significa no ser intenso tampoco. Hay que ser lo que somos, ¿no? Llegar a ser lo que somos, como diría Píndaro, ser lo que somos. Yo con algunos pacientes, cuando caen en este dramatismo así un poco barato, yo lo que hago con ellos, bueno, cuando hay buena transferencia y buena confianza, claro, si no, esto no se puede hacer porque sería una agresión, sería intentar llevarlo como al límite de lo ridículo y actuarlo, pero de una manera muy exagerada, ¿no? Entonces yo mismo les animo y ellos también, porque a veces hago técnicas como de arte dramático, ¿no? Pues sería, pues venga, ay, qué mal lo pasa, es que pobre de mí, es que mi vida es la peor, es verdad, pobrecita de ti, es que no hay nada, venga, vamos a, qué horrible lo que te ha pasado, entonces, cuando ya se convierte, al final acaba siendo algo cómico, ¿no? Entonces puedes verlo como un personaje y ya como dices tú, aprender a utilizarlo de manera correcta, ¿no? No ser, porque si no lo reconoces en ti, ese dramatismo, como cualquier cualidad, te utiliza a ti, eres esclavo del dramatismo. Sin embargo, si lo aceptas y lo actúas, entonces tú puedes controlar y dominar ese dramatismo y disfrutarlo, ¿no? Y convertirlo en un aspecto que puede ser muy positivo de tu vida. Claro, porque tú, es verdad, se da esta paradoja, una paradoja básica, de esto hablo también en la segunda parte de mi libro, en el que casi siempre lo que creemos que es lo peor, nuestro defecto, suele ser lo mejor. Esto está muy trabajado en algunas escuelas, por ejemplo, en el eneagrama, que tiene otras partes un poco criticables, pero en cómo se entiende la personalidad desde el eneagrama de la personalidad, se suele ver así, ¿no? Lo que cada número o cada tipología de personalidad cree que es su principal defecto, si se le da la vuelta es su principal virtud. Entonces, el eneatipo 6, que podría tener que ver con el miedo, ya que estamos hablando de esto, está siempre en la duda y en el miedo, pero si es capaz de parar su cabeza y seguir como la guía de su corazón, entonces es el más valiente. Ese miedo realmente es valentía dada la vuelta. Es saber, por eso, ¿sabe? Al final siempre es como integrar nuestras sombras, perderle miedo a Eso, enterarnos de lo que somos en realidad. eso. Es que jugamos al escondite con nosotros mismos y hay biografías enteras, como vemos en terapia, que se han pasado 30 años, 40 o 80 años huyendo de sí mismos. Nunca se han parado a sentarse a ver qué está pasando de verdad y han
inventado todo tipo de teorías narrativas y, ¿no? e historias, ¿no? Podríamos llamarlo de mecanismos de defensa, para justificar a sí mismos y escaparse de sí mismos, ¿no? Es una cosa increíble. Y, a veces, y hacer ese trabajo es muy fuerte a veces, como dices, ¿no? Asumir, no, espera, mira a ver qué te pasa, ¿no? A veces cuando me preguntan, doctor, ¿y qué me pasa? Digo, pues te pasas tú mismo. ¿Cuál es mi diagnóstico? Digo, pues mi diagnóstico es que eres tú. Entonces tienes que ver qué te pasa a ti mismo, ¿no? Te pasa tu vida. ¿No? Eso. Me encanta tu diagnóstico, te pasa tu vida. Claro, ¿qué Es me un pasa? Pues poquito la nada, más pasa crítica lo que que le nos haces a pasa. la psiquiatría, ¿no? Que Claro. muchas veces la psiquiatría y la psicología se presta es para afirmar de que esa realidad me sucede y no soy yo la que tiene control sobre nada de lo que hago para bien o para mal, ¿no? Claro. Y además es algo externo de mí y sobre lo que yo no tengo ningún control, ¿no? Igual que si yo soy, que tampoco es verdad, porque como somos una unidad psicosomática, pero bueno, hasta cierto punto, pues sí que puedo aceptar que en las enfermedades orgánicas o corporales, pues no tengo un control muy directo, ¿no? Entonces, pues si tengo, yo qué sé, una úlcera y me tomo un whisky, pues me duele la úlcera, y porque es algo como que ocurre en una exterioridad, porque aunque sea de mi cuerpo, pero de un nivel psíquico, mi estómago es algo como externo a mí, de alguna forma. ¿No? Y entonces ahí pues puedo ir a un médico, que me dé una pastilla o que me abran y me cosan el estómago o yo qué sé, ¿no? Entonces de esa manera se arregla. Pero lo psicológico no es así, lo psicológico es lo más íntimo, es algo que, o lo psiquiátrico me ocurre a mí mismo. Entonces yo no puedo, o sea, de hecho esto es un error muy grave que la mayoría de psiquiatras y psicólogos no cometen, pero luego en la divulgación de la psiquiatría y la psicología se comete continuamente, es lo que la mayoría de la gente cree, que las problemáticas psicológicas funcionan de una manera causal. Es decir, yo estoy triste a causa de que tengo depresión. Igual que tengo dolor de tripa a causa de que tengo un tumor o a causa de que tengo una úlcera. Entonces, si se quita la causa, la etiología, en término médico, entonces se acaban los síntomas. De tal manera que si yo me quito mi depresión, dejaré de estar triste, ¿no? Cuando realmente la depresión es otro nombre para una tristeza muy persistente que no sabemos de dónde viene. Si miramos el DSM, Diagnostic Statistic Manual, el famoso, la Biblia de la psiquiatría, y vemos cuáles son los criterios que hay que cumplir para estar deprimido, cualquiera lo puede buscar ahora en Google, no es nada muy difícil, pues buscáis DSM o CIE, que es el europeo, el manual europeo, el DSM es de la APA, es americano, entonces buscamos DSM, el 5R, me parece que es, no, el 5, me parece que es ahora, la versión que hay, DSM-5, criterios diagnósticos de depresión, ¿no? Los criterios científicos de la depresión, y veréis que el primero que hay que cumplir es tener ánimo depresivo directamente, o sea, es una tautología, una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y luego ya pues tener como insomnia o hipersomnia, más hambre o menos hambre, y que hay que cumplir varios de todos estos, algunos, ¿no? Entonces, ¿realmente qué significa? Pues que estoy muy triste y no sé por qué, y eso lo llamamos depresión, porque el diagnóstico en psiquiatría y en psicología, como los propios psiquiatras reconocen, no digo nada raro, es funcional, o sea, tiene que ver con que hay un cuadro persistente de malestar y entonces le ponemos otro nombre, pero no es causal, no es una etiología en el mismo sentido que una enfermedad orgánica. De tal manera que es una trampa decir, no, yo estoy triste porque tengo depresión. Cuando se me pasa mi depresión, se me quita mi tristeza. A mí eso me recuerda a una cosa que me decía mi abuela, que le decía, abuela, me duele la tripita cuando yo era pequeño. Y me decía, eso es del dolor mismo. En cuanto se te pase, se te quita. Y a mí me valía. Yo decía, ay, qué bien, esto es del propio dolor. Ya cuando se me pase, se me quita. Bueno, Pero pues qué es sabiduría. la misma cosa. Eso era mi abuela, que era muy buena psicóloga, ¿no? Y lo hacía de una manera, una intervención psicosomática, ¿no? Le quitaba importancia al dolor, entonces así se me pasaba, ¿no? Sí. Si se te pasa, se te quita, claro. Claro, claro, y decía, qué bien, me decía, eso es del propio dolor. Ya me decía, abuela, me duele la tripa. Me decía, eso es del propio dolor. En cuanto se te pase, se te quita. Pues eso. Me Es gusta la igual. sabiduría de tu abuela. Yo estoy muy triste, ¿no? Porque eso es tu propia tristeza. En cuanto se te pase, se te quita. Es decir, no, te estás triste porque te pasa algo que es la depresión, que es la causa de tu tristeza. Cuando se te quite la depresión, se te pasará la tristeza, que es el síntoma de la depresión. Pero eso es una visión equivocada de las cosas y que nos lleva a no asumir responsabilidad, lo primero, sobre lo que me está ocurriendo y a no entender que cada depresión es única, porque si la tristeza es el síntoma, habría que buscar la causa y la causa puede estar en cualquier ámbito de la vida. Por eso el psicólogo tiene que ser filósofo, tiene que ser humanista y tiene que dominar diferentes saberes, no solo la psicología, porque yo puedo estar triste porque se ha muerto mi perro y no he hecho el duelo, porque he tenido una imagen inflada narcisistamente desde mi infancia, porque tengo un trauma, porque han abusado de mí, porque no encuentro el sentido de la vida y por infinidad de motivos que son diferentes en cada persona. Entonces, si queremos hacer como en medicina, que el nombre de una enfermedad es la causa, no el síntoma. Yo no tengo dolor tripal o doloritis tripalis, que es el síntoma. Yo
Yo lo que tengo es una úlcera o lo que tengo es un tumor o lo que tengo es una gastritis y son enfermedades diferentes que tienen el mismo síntoma, porque la causa es la enfermedad, ¿no? Por eso es gastritis, entonces se trata de una manera diferente a si tuviera una úlcera, aunque el síntoma sea el mismo, que es dolor de tripa. Entonces en psicología habría que decir, pues yo lo que tengo es, yo qué sé, muerte de perritis aguda, porque se murió mi perro, no lo he superado, tengo miedo a la muerte y ya está. Si se me pasa eso, se me quita la tristeza, ¿no? Es un absurdo, ¿no? El mero hecho de tratar el sufrimiento humano de una manera exclusivamente médica, lo médico es una parte, también tiene su lugar, pero es una parte. El problema es tratarlo, la sinécdoque, tomar la parte por el todo, de una manera exclusivamente médica, el sufrimiento humano. Eso es un absurdo que, en mi opinión, humilde y equivocada tal vez, provoca mucho más sufrimiento del que quita. De tal manera que muchos psiquiatras, sin quererlo y con la mejor de las intenciones, pueden estar haciendo daño a las personas porque no ven la persona entera, están viendo solo una porción. Y hay consultas psiquiátricas, al menos en España, no sé si funciona de otra manera en Colombia, en el que en 10 minutos te ponen un diagnóstico y te dan una pastilla sin haberte escuchado y vuelve dentro de 15 días. ¿Y qué tal estás? Pues parece que mejor, a lo mejor estás mejor porque te ha ido bien con tu pareja o porque te has encontrado otro trabajo nuevo y estás muy contento, pero eso al psiquiatra le da igual. Dice, ¿estás mejor? Pues sigue con la pastilla, es que vamos bien. No, estás peor, pues prueba otra dosis o prueba otra pastilla diferente, ¿no? Otra sustancia. Así, y ya está, ¿no? Entonces no hay un tratamiento humano, ¿no? Eso, de hecho, más bien sería un dopaje o una anestesia o una huida anímica, sería otra forma de huir del dolor, de hacer un bypass químico en este caso, ¿no? Y escaparme de mi mundo emocional, ¿no? Porque la causa del dolor es tu vida, no es una enfermedad que nos pase a todos igual, nadie se Tú deprime eres lo que igual. te sucede. Claro, claro. Aquí, la única diferencia de acá, o sea, de lo que me estás contando en España aquí con Colombia, es que aquí no son 10 minutos, son 7.5. Ah, vale. Yo creo que Me aquí son 5. Que he dicho retribuimos. 10 porque he sido generoso, pero yo creo que la media de una consulta psiquiátrica son 5 minutos. Sé que hay algún estudio por ahí sobre eso. Sí. Y ahí te pueden poner, te pueden echar ya como en la maldición y ponerte ya como una etiqueta que te destruya la vida para siempre. Porque claro, nadie tiene como, o nadie tiene por qué tener, por supuesto, pues esta reflexión que es filosófica o epistémica que estamos haciendo nosotros. Y entonces, si alguien te vas a un señor del que tú confías plenamente, porque es el especialista y la autoridad médica, y te dice, pues tú tienes una enfermedad que es, la que sea, pum, y te pone así la etiqueta esquizofrenia, depresión, trastorno mixto ansioso depresivo, TLP, pum, pues claro, ostras, acabas hecho polvo, ¿no? Y luego entonces sales, yo estoy muy triste, yo voy al médico y le digo, doctor, esto parece un monólogo de humor. Digo, doctor, estoy muy triste. ¿Qué me diagnostica usted? Pues tienes depresión. Entonces yo salgo, cojo mi móvil y empiezo a mirar, ¿qué es la depresión? Depresión es la enfermedad cuyo síntoma principal es la tristeza. Ostras, lo ha clavado, este médico buenísimo, ¿eh? En 5 minutos lo ha visto todo, ¿no? Entonces es verdad, estoy deprimidísimo, ¿no? Sería como ir al médico con dolor de tripa, ¿no? Y que simplemente pusieran otro nombre al dolor de tripa, como decíamos antes, doctor, ¿qué me pasa? Pues tiene usted dolor tripal. Entonces, igualmente salgo y envío con el malfot, dolor tripal, enfermedad cuyo síntoma principal es el dolor de tripa, ¿no? Como diría mi abuela, ¿no? Eso es el propio dolor. Ostras, pues lo ha clavado, No es tengo que un el dolor psiquiatra tripal, la parece neta, psíquico, pues se me ¿cómo lo pasa y se me supo? quita. Sí, claro, claro. Pero mucha gente dice esto, va al médico, va al... Ojo, luego hay gente, claro, es que todo esto que estamos hablando así también hay que tener mucho cuidado, porque hay gente a la que el diagnóstico le tranquiliza, a otros les da identidad, ¿no? Y ya te apuntas a un club, ¿no? Pues yo soy lo que sea, entonces me busco gente que tiene lo mismo, me apunto al club, voy teniendo síntomas que a lo mejor antes no tenía, porque ahora sé cuáles son los síntomas de la supuesta enfermedad, pero también puede ser tranquilizador porque te quita responsabilidad o porque parece como que te encaja o te coloca en algún sitio. Y también puede haber una enfermedad orgánica, por supuesto, ¿eh? También puede estar mal el cerebro, pero eso ya no sería una enfermedad psiquiátrica, sino neurológica, competencia del neurólogo, no del psiquiatra. Y eso, por ejemplo, yo que sé, el Alzheimer o tienen una parte orgánica, si es que no son totalmente orgánicas, o muchas demencias o muchas otras problemáticas muy claras, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que puede haber un mal funcionamiento cerebral, lo cual tiene consecuencias psicológicas terribles, pues como cualquier enfermedad, ¿no? Porque lo psicológico además está mezclado en todo, no podemos separar lo psicológico de lo demás que somos una única cosa, una unidad, es como una mayonesa con un montón de ingredientes, no podemos sacar el aceite de la mayonesa una vez fabricada o el huevo, ya está todo compacto, no se puede separar. Porque además esta identificación también se produce con las enfermedades y se vuelve un tema psicológico, la identificación con las enfermedades orgánicas, ¿no? Entonces tengo, no sé, tengo gastritis y es que es mi gastritis, entonces ya es como mi bebé que tengo que cuidar o que tengo que proteger o cuando todas las dinámicas familiares se mueven a la enfermedad de algún miembro de la familia, entonces si dejas de ser el enfermo, el enfermo de la familia, ¿qué parte eres de la familia? O sea, pierdes la identificación con el sistema y me he encontrado con mucha gente que en el fondo, cuando empezamos en una conversación profunda, pues inconscientemente no quieren sanar, porque No pierden quieren, no, nadie identidad, o quiere. sea, donde sanen, ya yo qué soy, quién me cuida y qué es lo que hago, o sea,
no, ya no merezco atenciones ni benevolencia por ser quien soy, sino por mi enfermedad. Entonces, si sano, esto significaría una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? Claro, y la enfermedad es biográfica, al contrario que una enfermedad orgánica, la enfermedad está por algo, tiene una biografía, me vale de algo, me aporta unas ventajas. Si yo comprendo cómo ha sido la infancia y la adolescencia de esa persona, normalmente entiendo por qué está haciendo esta, entre comillas, enfermedad, ¿no? Luego es algo también biográfico y que tiene un sentido, mientras que la enfermedad corporal normalmente no es así o no de manera tan directa, ¿no? Tenía un vecino que estaba siempre en camiseta, como Homer Simpson, estaba siempre en camiseta viendo el partido de fútbol y tomando cerveza, ¿no? Yo pasaba porque vivía en un bajo, yo veía su ventana y siempre estaba así. Y se quejaba de que no encontraba trabajo, ¿no? Entonces yo me lo encontraba en el ascensor o en el pasillo y me decía, es que no hay faena, ¿no? Que se dice así en España, ¿no? No hay faena, no hay trabajo, ¿no? Busco trabajo, no hay faena, no hay faena. Todo el día me repetía lo mismo. Y un día a mí se me ocurrió hacer casi una intervención psicológica, que no debería, ¿eh? Porque un señalamiento fuera de la consulta es una agresión, hay que tener mucho cuidado, sobre todo al principio cuando acabas la carrera o cuando empiezas, ¿no? Decir, uy, pues mírate esto con tu madre, tal, esto no se puede decir a no ser que alguien te lo pida. Y entonces yo no pude evitar decirle, claro, y el día que haya faena, ¿de qué vamos a hablar? Nos quedamos sin tema de conversación. Y él se enfadó un montón, ¿no? ¿Y por qué se enfadó por eso? Porque era verdad, él necesitaba no tener faena para tener la identidad del que está buscando faena y no encuentra faena, ¿no? Entonces el día que tenga trabajo se le acaba la identidad, no, no puede ser. Entonces para él era imposible encontrar trabajo, ¿no? Hacía todo lo posible para estar buscando trabajo y sin encontrarlo, ¿no? De hecho, pues, yo le conocía más y era así, ¿no? Una cosa muy alucinante, porque perdemos esa identidad, como tú dices, ¿no? La identidad de enfermo o de lo que me pasa a mí, que me exime de cierta responsabilidad o me ayuda a no madurar o a no crecer o a no enfrentarme con lo que no me quiero enfrentar, etcétera, ¿no? Sí, así es. Y hablando un poquito de tu especialidad, es psicología y espiritualidad. ¿Cómo se mezclan esas dos? ¿No ves que pasa eso con ciertos caminos pseudoespirituales también? O sea, como yo me Sí. identifico con, como decías hace poquito, con tal autor o con tal dogma moral, religioso, o llámale como quieras, o con tal camino, con tal... Entonces yo soy, yo soy, yo soy, y esto digamos que empiezan a coleccionar dogmas que justifiquen su comportamiento cualquiera que sea. O sea, no lo ves también, que hay mucha Eso, como espiritualidad de justificación y de fuga. totalmente, totalmente de acuerdo. Una espiritualidad puede ser un mecanismo de defensa más que vale para apuntalar mi ego. Se ve cuando estoy identificado con el ego porque divido el mundo en dos, en buenos y malos. Buenos son los que apuntalan mi ego y malos son los que lo ponen en duda. Entonces, por ejemplo, si estoy identificado con una religión o con una espiritualidad de manera exclusiva, pues entonces todo el que ponga en duda mi espiritualidad o mi religión es malo y incluso a lo mejor lo quiero matar o lo quiero por lo menos hacer desaparecer de mi vida, y el que esté de acuerdo con mi religión, con mi espiritualidad, con mi grupo, con mi identidad, este es de los buenos, ¿no? Entonces divido el mundo en buenos y malos, ¿no? En una película del oeste, ¿no? De buenos y malos. Y esto es terrible. Y es una vez más una forma de sinécdoque, de estar identificado con un aspecto parcial en lugar del todo. La forma en que Mardía y yo lo hemos resuelto, nos hemos preguntado muchas veces, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? ¿O cuál es la espiritualidad verdadera? Vamos a hacernos esta pregunta. Que me recuerdo un capítulo de la teleserie South Park, que es una genialidad a este punto, que se ve el infierno, ¿no? En la serie, que es de dibujos animados, ¿no? Así muy mal hablados. Entonces se ven como así, el infierno está lleno de colas de almas que van al infierno, ¿no? Y hay un budista, hay un musulmán, hay un cristiano, y están muy enfadados porque todos han seguido muy bien su religión, ¿no? El budista, esto he estado meditando toda la vida, el cristiano, yo siempre he ido a misa, he hecho todos los mandamientos, el musulmán siempre he estado rezando, el ramadán, lo he hecho todo, ¿cómo estamos aquí yendo al infierno, ¿no? Y se acerca ahí un funcionario del infierno que está ahí anotando qué almas entran y tal, y se acerca y les dice, lo siento, cristianismo metodista reformado, esa era la buena, ¿no? Y entonces ya suben al cielo y hay un montón de tíos vestidos igual con corbata, americanos con la guitarra, tin, 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 son los únicos que se han salvado, ¿no? Cristianismo metodista reformado, esa es la buena, ¿no? Entonces está claro que así no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la religión verdadera? Pues todas y ninguna. Si la religión se vive como un fin en sí mismo, es decir, como lo que importa es pertenecer a mi religión, mi sensación de pertenencia, estar en el club, tener mi carnet, ¿no? No, yo tengo aquí mi carnet de cristiano o de musulmán o de lo que sea, entonces se convierte en un veneno, porque está convirtiéndose en un ídolo, es una idolatría y estoy idolatrando la propia religión. Se convierte en una identidad parcial que me impide llegar a la experiencia de lo divino. Sin embargo, si cualquier religión o cualquier espiritualidad se vive como un medio para llegar a Dios, o para ser mejor persona, o para depurarme, o para tener una experiencia espiritual, entonces cualquiera puede valernos. Cualquier espiritualidad, cualquier religión, o ninguna espiritualidad, religión de alguna manera también. Esa es la clave. Medios, fines. Si es un medio, bienvenida. Si es un fin, se convierte en un veneno que acaba matando el espíritu. Y esto sería otra forma, en realidad es un subtipo de la famosa sinécdoque, de tomar la parte por el todo, o los medios por los fines.
Es Está un como poco una filosófico. frase Yo estoy un que, poco filosófico, ¿eh? No sé si estamos un poco filosóficos hoy. un poco sí, pero lo sabíamos desde el comienzo, no sabemos esto por dónde se va. Y es un poquito, con lo que acabas de mencionar, me recuerda un poquito una frase que citó Mardía cuando conversábamos, y Ben Arabi, creo, que dice, mi corazón es capaz de todas las formas, ¿ok? Eso, esa es mi religión. Pero su camino era sufí, o sea, su camino y el que él escogió, como tú decías, deliberadamente elige ser quien eres, él elige ser sufista, pero su corazón es capaz de todas las formas. Justo, eso es. Ese es el objetivo. Y así, además, es la única manera en que podríamos llegar a, que yo creo que nunca se podrá por la propia naturaleza humana, pero podríamos llegar a una paz en esta tierra, ¿no? La paz en el mundo. Si todos somos capaces de todas formas, ¿no? Y comprendemos que hay una diversidad, que es donde encontramos la riqueza, y igual que no hay un solo tipo de flor, sería horrible que solo existieran rosas rojas, ningún otro tipo de flor. Lo bello es que también hay lirios y hay claveles. ¿Cuál es la flor verdadera? ¿El lirio o el clavel? No, el lirio, no, el clavel. ¡Ay! Nos peleamos, ¿no? Pues es un absurdo total, ¿no? Porque son diferentes manifestaciones de lo absoluto, igual de bellas e igual de increíbles, son diferentes y a la vez iguales. Pues lo mismo pasa con las culturas y las religiones. ¿Cuál es la religión verdadera? La mía, la tuya, nos pegamos. ¿O cuál es, yo qué sé, pues mi ideología verdadera? Pues todas y ninguna. Todas las ideologías pueden aportar algo valioso y a la vez pueden ser un terrible veneno en el nombre del cual pues matemos y hagamos guerras, en nombre de la religión, de la razón, de la patria, de la ideología, del partido, de la religión, de Dios, de todo. Se puede hacer una de la clase social, todo puede haber como una excusa para sacar lo peor y matarnos entre nosotros, tomándolo como un fin en sí mismo, o lo contrario, todo podría ser un aspecto parcial de la totalidad mayor que aporte algo de luz siempre que no sea exclusivo, ¿no? En esto yo también siempre digo que toda escuela filosófica y psicológica normalmente llevan razón en lo que dicen porque están viendo un aspecto de la realidad y de lo humano que desde su lugar es real. Porque si se han manifestado es que había condiciones de manifestación. Si existe el marxismo y existe las ideologías incluso las más terribles imaginables, fascistas, ¿no? Están viendo algo que desde ese ángulo y de esa perspectiva puede ser válido. Lo que no es válido es negar el derecho a todas las demás a existir. El punto exclusivista o excluyente. Por eso lo que habría que hacer es intentar integrarlas todas y ver qué hay de bueno en cada una de las religiones, en cada una de las tradiciones, sin negarlas y sin disolverlas tampoco. Tampoco tenemos que caer en una sopa boba sincrética en que lo mismo me leo un librito budista que un librito sufi que no sé qué y estoy así en todo y en nada. Eso puede que haya el que le valga, ¿eh? ¿No? Y yo también me alimento de todas las tradiciones espirituales porque todas son bellísimas y todas me llevan a algún lugar, pero normalmente se avanza más rápido cuando se elige una, pero no de manera exclusiva, ¿no? Claro. Como, sí, o sea, es elegir quién decides, por qué camino decides transitar, lo que no significa que Eso tu es. camino sea único y exclusivo. Te cuento un cuento de cielo e infierno que me ayuda mucho a ilustrar esto. Es un cuento clásico chino que habla que un maestro le pregunta que un discípulo le pregunta a su maestro y le dice, maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Y le dice el maestro, pues ven, te llevo. Entonces lo lleva al infierno. ¿Ya conoces el cuento? No, 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 no lo conozco. Entonces se lo lleva al infierno y el infierno es como un estrado redondo, como un teatro redondo, ¿sí? Una plaza de toros, un coliseo romano, ¿sí? Grandísimo. Y todos están sentados en un balcón con una pared muy cercana atrás y en el centro hay una olla de arroz. Y tienen una cuchara lo suficientemente larga Ah, para llevar a la olla de sí, sí, arroz, pero no sí. pueden llevársela a la boca. Entonces están ahí lidiando con su propia cuchara para llevársela a la boca desde la olla, porque alcanzan la olla, pero no se la pueden llevar. Entonces ese es el infierno y le dice, bueno, ahora vámonos para el cielo. Y se lo lleva al cielo y hay un coliseo, ¿no? Redondo, una olla de arroz y cada uno tiene su cucharita que le llega a la olla de arroz, pero no le llega a la boca. Y le dice el discípulo, pero maestro, no veo la diferencia. Y dice, fíjate bien, en el infierno cada uno estaba lidiando con su propia cuchara y en el cielo estaban alimentándose los unos a los otros. O sea, no Claro, alcanzan para darme a mí, para traérmela a la boca, pero sí para extendérsela al otro. Entonces, cada claro. quien con su cucharita, pero podemos alimentar y ser alimentados de otras fuentes, ¿no? Qué bonito, porque eso sería justo lo que planteabas al principio de la charla, el miedo y el amor, ¿no? El infierno es el miedo a quedarme sin arroz y yo quiero mi arroz, a ver si me quedo sin mi arroz y me quitan lo mío, y el cielo sería el amor, ¿no? Yo doy mi arroz a otro y otro me da a mí su arroz, ¿no? Y se disuelven las fronteras. Pues sí.
Rafa, muchísimas gracias. Hermosa conclusión para esta conversación. Te agradezco muchísimo tu tiempo, haber estado conmigo y haber compartido estas, esta conversación tan maravillosa. La disfruté muchísimo, Rafa. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Oye, estoy encantado de conocerte. Hasta hoy no te había conocido así más en profundidad y ahora ya te voy a seguir, vamos, te voy a seguir en todas las redes, ¿eh? Vamos, estoy muy pendiente ya de lo que hagas. Bueno, Y pues te lo colaboramos en agradezco lo que mucho, me quieras, ¿eh? honras. Cualquier colaboración que quieras, bienvenida, ¿eh? Colaboramos en lo que quieras. Ha sido un placer. Muchas gracias. Fantástico, me parece maravilloso. Gracias a ti, Rafa, que estés muy bien. Buena tarde. Un abrazo.